amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV. En mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es una ventana abierta para todo el que quiera aprender a hacer quesos artesanales de manera comercial, doméstica, compartirlo con sus hijos, en fin. Todo el que quiera aprender a hacer quesos de manera artesanal, doméstica o comercial, si quieren, están en el sitio correcto y conmigo van a aprender. ¿Okay? Mi nombre es Dietrich Truxe, soy el Doctor Quesero y estoy transmitiendo desde YouTube, Instagram y Facebook. ¿Okay? Pronto vamos a empezar a transmitir en TikTok también. En fin. Bueno, ya somos en total 47.151 suscriptores solamente en YouTube. En Instagram somos 18.600. En Facebook somos 3.000 y pico, 4.000 y pico en Facebook. En TikTok estamos quedados, no llegamos a 1.000 todavía, somos como 500 personas. En fin, pero lo importante es que la comunidad cada día crece más. ¿Okay? Y todos unidos por el amor a los quesos artesanales. Les pido disculpas porque la semana pasada no hicimos show porque estaba en Fiji. Traté de hacer un video por allá sobre cómo hacer quesos artesanales, sobre los quesos de Fiji, pero me llevé un fiasco. Allá no hay quesos. Los quesos que hay, una sola empresa que hace quesos gourmet, y son quesos, no son quesos del otro mundo, son quesos Camembert, double cream Camembert, en fin, no son muy asiduos a los quesos, y los fijianos parece que son, tienen mucha influencia hindú, y en la India no se come mucho queso. Sin embargo, voy a hacer un video de lo precioso que es Fiji y, bueno, mi viaje quesero fracasado. Entonces, bueno, pero no importa, la pasamos muy bien, en familia, y bueno, les voy a poner un videito ahí para que lo vean y lo conozcan, y si se animan, vayan, porque vale la pena ir para allá. Entonces, bueno, vamos a empezar por el show, vamos a saludarnos. Nessie Ryder, bienvenido Nessie. Si me quieren hacer preguntas de manera interactiva, como siempre, pueden ponérselos como por aquí. Vamos a ponérselo de esta forma más fácil. Vamos a hacerlo así. Solamente escaneen el código QR que está allí y van a ser mis invitados y yo les doy acceso y me pueden hacer la pregunta inclusive en vivo y yo se las contesto en vivo. ¿Ok? Así los conozco y hacemos la cuestión interactiva. Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Aquí en Instagram también estamos por aquí conectados. Igualmente, si quieren hacer la pregunta en Instagram, con muchísimo gusto me la hacen por aquí por los comentarios y yo se las contesto. Entonces, bueno, yo tengo por aquí las preguntas que me han hecho durante toda la semana y vamos ahora a contestar. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que está aquí. Por ahí vi que se conectó Enrique en Instagram. Tenemos a Lolimar, Reinaldo, Enrique Malavé, Germán José Toledo, Dio Carmona, mira Dio Carmona, mi tío. Bienvenido, gracias por el apoyo. Guillermo 03, Isabel Sardi, José Lomo, Edgardo Linares, Edgardo, mira, Edgardo. Ángel Simón Suárez, bienvenido, hola Simón, ¿cómo estás? Antonio Montafuri, en fin, mucha gente en Instagram y en Facebook. Qué bueno, me alegra mucho que estén todos conectados y todos a través de los quesos. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se homogeniza la leche artesanalmente? Me preguntaron por allí en el canal. Fíjate, la leche, homogenizar la leche de manera artesanal no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la homogenización es un proceso donde se le aplica carga a la leche. Se le aplica una carga específica, se calienta la leche, se le aplica una carga específica y lo que se hace es que los glóbulos de grasa se hacen a través de la presión y a través de la presión esa leche pasa por una membrana. Al pasar por una membrana, como la leche está un poco caliente,
los glóbulos se hacen más pequeños, el glóbulo de grasa, el triglicérido se rompe, ¿verdad? Y la leche, esos glóbulos pasan a través de la membrana, se hacen más pequeños y todo después se vuelve a mezclar. Pero ahí pasa también proteína, pasa todo a través de la membrana. Y después se vuelve a hacer una reestructuración que no siempre queda igual. Entonces, pero eso lo hacen los empresarios o los industriales de la leche para que no se forme esa capa de grasa en la leche. Entonces, de hecho, la leche homogeneizada para hacer quesos artesanales solamente se utiliza para hacer quesos cuajados con rennet, que no son quesos, todos los quesos menos de pasta hilada. Entonces, si quieres hacer mozzarella con leche homogeneizada, no vas a poder hacerla. Entonces, y de manera artesanal, eso no se puede hacer porque la presión, ¿cómo aplicas la presión a la leche si no la tienes de manera artesanal? Necesitas equipos especiales, equipos de homogenización. Entonces, no se puede hacer leche homogeneizada de manera artesanal, solamente de manera industrial, porque hay que aplicarle esa presión a la leche. Entonces, bueno, aquí tengo una pregunta en Instagram. Aquí Alfredo, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? También está Ceci Tapia, bienvenido saludos de México, me encanta. Si tienen alguna pregunta por aquí, me la pueden hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo otra pregunta que me llegó por aquí, la pregunta número 2. Valeni sus videos. Hola, gracias por sus videos. ¿Cómo se puede usar el suero de leche en personas que entrenan? Bueno, el suero de leche se utiliza, es un subproducto, ¿verdad? Es un subproducto que producto de la quesería, donde se hace el queso artesanal. Entonces, cuando y ese producto y ese suero, que es el subproducto, que es un agua prácticamente, ¿verdad? Es de color verdoso, y generalmente tiene muchos nutrientes. Entonces, ¿qué puedes? Y eso lo utilizan los atletas, también se lo dan a los animales, en fin, ¿no? Pero en relación a tu respuesta, lo puedes utilizar para los atletas de alto rendimiento. Puedes hacer, por ejemplo, batidos de proteínas. ¿Okay? Porque el suero de leche es una fuente de proteína importantísima y que se absorbe rápidamente, ¿verdad? Y consumir ese batido de suero de leche después de entrenar puede ayudar a reparar y reconstruir los músculos después del ejercicio, ¿no? Además de facilitar la recuperación del cuerpo. También puedes hacer snacks que son más saludables. Puedes agregar el suero de leche a una variedad de recetas para hacer snacks y estos van a ser ricos en proteína. Puedes hacer inclusive barras energéticas caseras, puedes hacer galletas proteicas, muffins, puedes hacer con ese suero de leche, ¿no? También puedes hacer bebidas durante el entrenamiento. Puedes, por ejemplo, mezclar el suero con agua o leche baja en grasa. Es una forma que pudieras hacerlo también, ¿verdad? Otros nutrientes, eso se puede hacer especialmente cuando las sesiones son prolongadas, sesiones de entrenamiento, ¿no? Esas bebidas. Porque tienen mucho electrolito, tienen proteínas, ¿no? Que te ayudan, ¿no? También ayudan puedes consumir el suero de leche después de entrenar. Eso puede ayudar a reducir el dolor muscular cuando se hace ejercicio y también acelerar la recuperación. ¿Qué más? Y te digo eso porque gracias a su contenido de aminoácidos de cadenas ramificadas, especialmente la leucina, que es importante para la síntesis de proteínas musculares, ¿no? También lo puedes reemplazar como comida, ¿no? En algunos casos, especialmente para aquellos que buscan aumentar la masa muscular o controlar su ingesta calórica, el suero de leche puede usarse como parte de un reemplazo de comida ocasional, especialmente en momentos en que la convivencia es la clave, ¿no? Convivencia no, ¿cómo se llama?
conveniencia es la clave. Entonces, yo creo que también puedes, para los atletas, si lo pones a secar también, lo que pasa es que el proceso es más complicado, ¿no? Pudieras hacer polvo de proteína. Eh, Sin embargo, cuando vayas a utilizar la proteína, yo te recomendaría que primero pasteurizaras la proteína, porque la proteína pudiera tener algún tipo de contaminación, entonces cruzada. Entonces, es preferible que la pasteurices y después que la vayas a secar. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Voy un momentico a apagar la calefacción. Ya, gracias. Porque estamos en invierno, aquí hace frío, pero ya el cuarto se puso como un horno, entonces lo voy a bajar un poquito. Bueno, vamos a ver aquí tengo una pregunta en Facebook. Aquí me pregunta Miguel Ángel. Vamos a poner la pregunta por aquí. Aquí me pregunta, soy venezolano, estoy en Brasil, saludos del estado de municipio, saludos desde el estado para municipio Agua Azul del Norte. Quiero aprender a hacer queso fresco y queso de mano. Bueno, es venezolano. Bueno, para aprender a hacer queso fresco, en mi canal hay un video de cómo hacer queso fresco y también hay un video de cómo hacer queso de mano con vinagre. Sin embargo, esos videos son muy básicos. Si quieres aprender a hacer, Miguel, y ser más profesional, yo te sugiero que tomes alguno de mis cursos que están en mi sitio web, doctorquesero.com. Y les voy a poner aquí el link por si acaso quieren. Aquí está el sitio web mío. ¿Okay? Vamos a ponerlo por aquí. Está mi sitio oficial, explórenlo, hay muchísima información, no solamente los cursos y esas cosas, hay artículos, pueden ir a mi podcast, Doctor Quesero, en fin, el sitio web tiene muchísima información, también están mis libros, tengo escrito como 4 o 5 libros, en fin, pueden explorarlo y ahí van a encontrar muchísima información gratuita también, ¿ok? Pero por supuesto, si quieren ir más profesional, les sugiero que tomen alguno de mis cursos. Entonces, bueno, vamos con Instagram. Instagram, tengo aquí una pregunta. Saludos, Víctor Meléndez. Saludos de Gustavo y Víctor, los primos de Orlando. Bueno, qué bueno, me encanta. Vamos entonces con la tercera pregunta, de aquí que tengo por aquí. Y aquí me preguntan, ¿se puede hacer queso cottage usando vinagre? Bueno, fíjate, sí puedes hacer queso cottage usando vinagre. Lo que pasa es que cuando uno utiliza vinagre, ese es el método de acidificación química, ¿ok? Entonces, no, se hace el queso cottage, correcto, pero no es un queso que tiene mucho sabor, porque simplemente lo que se está haciendo es cortando la leche con el vinagre. Entonces, el queso es un queso que no sabe nada. ¿Okay? Es preferible hacer el cottage con cultivos lácticos. Entonces, en mi canal hay un video de cómo hacer queso cottage y lo hago con cultivos lácticos. Entonces, es preferible que lo hagas porque el cottage te va a quedar de mejor sabor. Lo puedes hacer con vinagre, está bien, igual que la mozzarella, ¿no? Puedes hacer mozzarella con vinagre, pero el sabor de la acidificación química en comparación con la acidificación bacteriana es del cielo a la tierra. O sea, la acidificación con cultivos lácticos me refiero. Porque los cultivos le dan, además de la acidificación que uno está buscando, que es la que consigue uno cuando coloca vinagre, el cultivo además le da aroma y le da sabor. Entonces el efecto es muchísimo más, es mejor el efecto, o es más, los quesos son mejores en sabor y textura cuando se hacen con cultivos lácticos. Entonces, pero sí lo puedes hacer con vinagre, estás empezando sobre todo a hacer quesos artesanales. ¿Ok? Bueno, vamos con la pregunta número 4, pero antes de la 4 voy a ver otro comentario que me alcancé a ver por aquí. Saludos, Ralph Ortiz, saludos desde Puerto Rico. Ralph Ortiz, me interesa hacer quesos parmesanos, sólido, no polvo ni húmedo. Bueno, para hacer queso parmesano tienes que, es un proceso, tienes que
primero llevar la cuajada tienes que escaldar la cuajada y tienes que, una vez que está escaldada, se lleva la temperatura de escaldado, creo que son 50 grados. Hay una receta por ahí, ¿no? Tienes que utilizar el cultivo específico. El proceso sí, básicamente es el mismo. Eso te va a dar un rendimiento aproximadamente de 10 litros por kilo de parmesano. Y tienes que prensarlo. El parmesano se prensa. Hay un protocolo de carga que se le aplica al queso y después tienes que madurarlo. Lo maduras mínimo 18 meses. Y bueno, yo por ahí tengo un parmesano que dice pequeñito así, lo hice con leche cruda. Y la leche para el parmesano tiene que ser un porcentaje de grasa bajo. Generalmente se utiliza el 2% de grasa. Entonces, si no tienes ese, tienes que estandarizar la leche. Entonces, si quieres hacer ese parmesano, tienes que seguir un protocolo. ¿Ok? Bueno, básicamente eso, ¿no? Así a grandes rasgos. No te puedo decir la receta por aquí porque no la tengo a la mano. La tengo por ahí guardada en uno de mis libros, pero no la tengo aquí a la mano. Eso es lo que me recuerdo más o menos del parmesano. ¿Ok? Y la leche tiene que ser leche de vacas alimentadas con pasto. ¿Ok? A ver aquí. Bueno, vamos a ver en Instagram, ¿qué me preguntan en Instagram? No, en Instagram están calladitos, solamente están viendo el canal. Está bien, no importa. Pero si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las contesto. Vamos con la pregunta número 2. ¿Ok? No, esta ya me la hicieron. Y esta también me la hicieron. Vamos con la cuarta. Cuarta pregunta. Okay. Veo en su video de posterización que no le quitó a la olla y su tapa, el cloro. ¿No afecta la leche el cloro? Ah, la pregunta está un poco más redactada. Lo que pasa es que cuando yo cojo las preguntas, o cuando mi asistente coge las preguntas, copia y pega y las mete allí, ¿no? Entonces a veces la gente no escribe un poco, no escribe más muy claro. Entonces, te estoy entendiendo de que cuando yo hago la pasteurización, antes de pasteurizar, primero esterilizo. Y esterilizo con cloro, con la solución de cloro. Entonces, ¿ese cloro afecta el proceso? No lo afecta. ¿Por qué no lo afecta? Porque la concentración que se utiliza es una concentración que está aceptada por las normas y al entrar en contacto con la materia orgánica, que es la leche, automáticamente se degrada, entonces no afecta, no hace falta lavar. Si se utiliza una concentración más alta, correcto, si se utiliza una concentración más alta de cloro, allí sí habría que enjuagar. Por eso es que se utiliza esa concentración. La concentración que se utiliza es de 200 partes por millón. Entonces, es una concentración que está aprobada por las normas sanitarias y esa concentración está aprobada a través de estudios y esas cosas que se degrada automáticamente, entonces no hace falta enjuagar. ¿Okay? Por supuesto, hay que saber prepararla. Entonces, para prepararla, hay que seguir otro protocolo. Entonces, hay que seguir un protocolo para preparar esa solución que garantice que en verdad o en realidad es una solución a 200 partes por millón. ¿Okay? Bueno, vamos a ver aquí entonces. Como les digo, si quieren hacer una pregunta en vivo, con muchísimo gusto me la pueden hacer por aquí. Vamos entonces aquí tengo una pregunta en Instagram. Aquí me pregunta, a ver, Henry Guevara Rodríguez me pregunta, ¿qué porcentaje de grasa para el parmesano? Me pregunta aquí. El porcentaje de grasa es el 2% de la leche. ¿Ok? El porcentaje de grasa en cuerpo seco no lo recuerdo. Pero el porcentaje de grasa, utiliza leche al 2%. Tienes que estandarizar la leche. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Aquí, creo que es la 5, ¿no?
Mira la pregunta 5. Lucy, Lucy Sucírido. Lucy su. Lu- Qué molla. Te mataron con el nombre. Igual que a mí. Yo me llamo Dietrich Antonio. Mi mamá me mató con el Antonio. En referencia a mi abuelo. Bueno, aquí, si hago cuajada en la casa, ¿cómo logro esa textura de cuajada que consigo en donde venden queso? Bueno, fíjate. Si estás haciendo cuajada, la cuajada es un queso, el queso más fácil que hay. Es un queso simplemente cuajas la leche, la cortas y la metes en los moldecitos. Entonces, eh, es un queso muy fácil, para lograr la textura tiene que ser un queso fresco, tienes que hacerlo en el momento y comértelo en el momento. Si lo dejas, eh, si lo dejas un tiempo, ya el queso empieza a hacer, porque la sinéresis actúa, ¿verdad? Va actuando. Entonces, si lo dejas mucho tiempo, el queso va botando suero y la textura va a cambiar. Entonces, la cuajada es un quesito muy fácil de hacer. En mi canal hay un video de cómo hacer cuajada. Yo lo tengo por allí. Búscalo y ahí está toda la receta. No te voy a decir cómo es todo el proceso, pero básicamente es calentar la leche, madurarla, cuajar, cortar, esperar un ratico y ya de una vez te comes la cuajada. No hay que esperar mucho, hay que esperarme quizás unas 2 horas eh, drenando dentro del molde. Y ya después allí lo consumes de una vez. ¿Okay? Por supuesto, colocarle la sal y esas cosas, ¿no? Entonces, ya al colocarla, al ponerlo en el molde, puedes utilizar unos moldes de ricota que son pequeñitos. Eh, y dejarlo allí no mucho tiempo perdón, no mucho tiempo en el molde, 1 o 2 horas. Lo puedes inclusive prensar con la mano poquito a poco. Y ya de ahí te sale la cuajada y lo desmoldas y lo consumes una vez. con una, con una, unos bistecs de cochino buenísimos. Allá en Maracaibo había un sitio que llamaban El Gato Negro, donde vendían los cochino asado con cuajada y yuca. Buenísimo. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Perdón, sexta pregunta. ¿Okay? César Fontalvo me pregunta, veo que usted no le pone ácido cítrico cuando hace queso de mano, sino que más bien usa vinagre blanco. ¿Eso es por qué? Bueno, eso es un video que, que hice para hacer queso de mano. ¿Okay? El queso de mano es una mozzarella, básicamente. Entonces, no es que no lo hago con vinagre. Lo hice con vinagre para el video, porque era un video de solamente de cómo hacer queso de mano o cómo hacer mozzarella usando 2 ingredientes, leche y vinagre. También se puede hacer con ácido cítrico. ¿Okay? También se puede hacer con ácido láctico. También se puede hacer con ácido tartárico. Cualquier ácido que se puede utilizar. Porque el principio para hacer ese queso es el método de acidificación química. Entonces, y también lo puedes hacer con cultivos lácticos. Entonces, yo lo hice en el video con vinagre, para ese video. Pero también lo hago con vinagre. Perdón, también lo hago con ácido cítrico. No utilizo ácido tartárico y esas cosas porque es más complicado, ¿no? Y ácido láctico también se puede hacer con ácido láctico, pero yo, en mi caso, yo lo hago con ácido cítrico. ¿Por qué? Porque es el que más fácil consigo. Cuando lo hago con ácido cítrico. Generalmente lo hago con cultivos lácticos. Porque el sabor es muchísimo mejor. Entonces, pero tú lo puedes hacer, César, con lo que tú quieras. Con cualquiera de ellos. ¿Okay? Veo que simplemente lo que estás siguiendo es una receta. Lo haces por ácido cítrico porque aprendiste así. Pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces, si quieres aprender, yo te sugiero que te documentes un poquito más y estudies un poquito más y, bueno, vas a aprender a hacerlo de todas esas formas. No es simplemente seguir una receta. Seguir una receta es lo más fácil, pero a veces pueden surgir problemas porque
Cuando uno utiliza, por ejemplo, ácido cítrico y sigues la receta, a veces la leche o el ácido cítrico no acidifica en el nivel que debe acidificar por la razón que sea, porque el ácido cítrico o el ácido el químico que estás utilizando eh, está pasado, está vencido, está contaminado, en fin. Entonces hay que seguir un parámetro de acidez. Entonces, y eso se logra sabiendo lo que estás haciendo. Bueno, sigamos entonces aquí con Instagram. A ver, en Instagram tenemos... No, en Instagram no tenemos preguntas. Vamos a ver aquí. Vamos con la pregunta 7. Aquí en... Pregunta 7. RACCX2614. Usas cloruro de calcio, pero evitas el cloro en el agua. No sé cómo que no comprendo esa lógica. Y el calcio perdido en la pasteurización. Este es el video de la pasteurización. ¿Cómo se supone que se pierde el calcio? Es volátil. Este es el video de la pasteurización que tengo en mi canal. Te los invito a verlo. Pero RACC no tiene ni idea de lo que está, de cómo se hacen quesos artesanales. Simplemente está, pero no importa, para eso estás aquí, ¿ok? Esa es la idea, para que aprendas. Entonces, pero te voy a explicar. El cloruro de calcio no tiene nada que ver con el cloro. El hecho de que digas cloro en el agua no quiere decir que cloruro se asemeje a cloro. Eso no tiene nada que ver. Cloruro es una sal. El cloruro de calcio es una sal. Y el cloro es un gas. ¿Ok? También puede ser líquido. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El cloro se utiliza para desinfectar. Para más nada. Se mezcla con agua, se hace una solución y esa solución desinfecta. Eso es lo que hace el cloro. Y se utiliza en la pasteurización, correcto, pero simplemente como agente desinfectante. Y lo puedes utilizar en cualquier parte, en los topes, en los instrumentos, inclusive en tu propia casa la puedes utilizar, si lo haces de manera doméstica. Ahora bien, el cloruro de calcio es una sal que se utiliza se utiliza para reponer el calcio perdido durante la pasteurización. No es que el calcio se evapora, que se volatiliza, no. Cuando se pasteuriza la leche, el calor que se le aplica a esa leche, se degrada el calcio, lo degrada. Y ese calcio perdido, ¿verdad? Ese calcio perdido durante la pasteurización hay que reponerlo. Y la sal que se utiliza para reponerlo es el cloruro de calcio. Entonces, ya al colocar la sal o al colocar el cloruro de calcio, estás reponiendo ese calcio que se perdió en la pasteurización, producto del calor. Entonces, la leche no es que quede original, pero queda bastante bien y se produce un cuajo. Cuando estás cuajando, el cuajo que se produce es un cuajo fuerte. Entonces, ese cuajo lo puedes manipular y puedes hacer tu queso normalmente. Cuando no utilizas el cloruro de calcio, como se pasteurizó la leche, el cuajo pudiera quedar, cuando cuajas, la cuajada pudiera quedar un poco más débil. Entonces, pero también pasa que a veces la pasteurización degrada demasiado el calcio porque dejaste la leche demasiado pasteurizada, se sobrepasteurizó. Y al sobrepasteurizarse, aunque utilices el cloruro de calcio, pudieras conseguir una cuajada débil. Entonces, por eso hay que estar pendientes con el proceso, ¿no? No es llegar y seguir y de pasteurizar no, hay que saber lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Vamos a ver aquí en Instagram, en Facebook. Ceci Tapia me pregunta, ¿el uso del nitrato de potasio, qué efectos negativos o positivos tiene al usarse en quesos?
Bueno, el nitrato de potasio, yo no lo utilizo, ¿verdad? Porque yo trato de hacer mis quesos de forma, ¿cómo se llama? De forma muy orgánica. Entonces, pero los nitratos combaten los hongos y esas cosas, ¿no? Entonces, creo que combaten los hongos. No estoy seguro si combaten los hongos o se utilizan, porque el nitrato es una sal, que también se utiliza como emulsionante. No estoy seguro, ¿ok? Porque no lo utilizo básicamente. Entonces, pero sé que se utiliza en la quesería. Déjame investigar un poquitico más al respecto, Ceci, y te contesto con mayor propiedad, porque no estoy seguro de la pregunta que me estás haciendo. ¿Okay? Sí, básicamente es lo que yo creo eso, ¿no? Se utiliza bien sea como emulsionante para hacer quesos análogos, ¿ok? O como, ¿cómo se llama? Como preservante. No estoy seguro cuál de los dos usos es, pero yo sé que es uno de los dos, ¿ok? Entonces la semana que viene, como tenemos show, te contesto con mayor propiedad, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí en Instagram. Sigamos entonces. Aquí están las preguntas, vamos a ver. Nos quedamos en las 6, ¿verdad? Aquí, las 6, no, las 7. No, las 7 ya la dije. Ajá, la 8. Estamos con la 8 aquí. ¿Cómo pasteurizar la leche? Ah, bueno, eso es muy fácil. Hay un video en mi canal de cómo pasteurizar la leche, pero te voy a decir cómo se hace a grandes rasgos. Debes calentar la leche, sobre todo si lo estás haciendo de forma artesanal. Calientas la leche a una temperatura y después que la calientas, mantienes esa temperatura por un cierto tiempo y luego que se cumple ese tiempo tienes que enfriar la leche violentamente. Porque si dejas que la leche se enfríe sola, el calor va a seguir desnaturalizando la proteína y también el calcio. Entonces vas a tener una cuajada demasiado débil. Entonces tienes que bajar violentamente la temperatura. ¿Okay? Generalmente lo que se hace, como tipos de tiempo, puedes pasteurizar a 63 grados centígrados y bajar la temperatura a la temperatura de la receta, violentamente. ¿Ok? Llegas a 63 grados centígrados y mantienes la temperatura por media hora y luego bajas la temperatura. Esa es una. La que yo utilizo es 69,8 grados centígrados y mantengo la temperatura por un minuto y luego bajo la temperatura violentamente. ¿Ok? A la temperatura de la receta. Eso es lo que, esos son. Pero hay varias. ¿Ok? En mi canal está el video y están todas las combinaciones. Te invito a verlo para que lo veas. ¿Ok? Y ahí vas a tener vas a saber el proceso. ¿Ok? Pero es importante calentar, mantener y luego bajar la temperatura. Por ahí escaneó alguien el código QR para preguntar en vivo. Me dio un mensaje por aquí, pero no ha venido. Entonces, si viene, con muchísimo gusto lo atiendo, ¿ok? Y lo invito y nos conocemos. Esa es la idea. Vamos con la pregunta 9. ¿Ok? Ya tenemos 40 minutos de programa, quedan 20 minutos. Y en Instagram también tenemos por aquí preguntas, pero en Instagram me han preguntado, no me han preguntado la gente, tengo o sea, hay gente adentro que ha entrado, pero entra y sale. Entonces, si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto les contesto. Entonces aquí me pregunta, me encanta su programa, doctor Quesero, he aprendido mucho. Mi pregunta, he visto que utilizan un pedazo de carne de vaca como agente coagulante. ¿Qué opina de eso? Bueno, primero que es disgusting, ¿no? Eso no es un pedazo de carne. Es un pedazo de carne, pero es un pedazo de estómago. Es el estómago del ternero. Y ese estómago se llama abumazo. ¿Okay? Entonces,
Eso se utilizaba antes. Ya, a menos que lo utilicen los países del tercer mundo, ¿no? Pero lo que se utiliza ahora es rennet o cuajo animal, que lo que hacen es que muelen eso, muelen eso y lo ponen bien finitico y hacen cuajo, y así con eso hacen cuajo, ¿no? Los rennet. También está el rennet vegetal y también está el rennet microbiano, entonces el cuajo microbiano. El que más se utiliza es el microbiano porque es el que más se hace industrialmente y todos sirven. Por supuesto, unos son más proteolíticos que otros. Entonces, depende del tipo de queso que se esté haciendo, uno utiliza cada tipo, un tipo de rennet. Pero generalmente, la gente utiliza siempre un mismo, como siempre hacen los mismos quesos, utilizan siempre un solo tipo de rennet. Pero no es, yo no, a mí no, yo no utilizo el cuajo así en el pedazo de carne en la leche porque primero da mal aspecto y segundo puede haber ahí un foco de contaminación cruzada. Entonces no lo hago. Y no te recomiendo que lo hagas, ¿no? Pero sí deberías utilizar productos que son más modernos, como el cuajo. Está el cuajo en polvo, está el cuajo líquido, está el cuajo vegetal, el cuajo animal y el microbiano. Entonces, cualquiera de los tres que utilices es válido. Por supuesto, guarda siempre la higiene y dependiendo del tipo de queso que vayas a hacer, utiliza un cierto tipo de cuajo. ¿Okay? Eso dependerá de tu criterio. Por ejemplo, hay un cuajo que se utiliza que se hace con la flor de cardo y es para hacer un queso español que se llama la torta del casar. Y ese cuajo es muy proteolítico, entonces tiende a proteolizar mucho el queso. Es más, tanto así que lo vuelve líquido prácticamente cuando se madura el queso. Entonces, los cuajos al principio no son proteolíticos, sino que cuando se va madurando empiezan a proteolizar el queso. Y unos tienen mayor intensidad que otros. Entonces, dependiendo del queso que vayas a hacer, utiliza un cuajo específico, el que tú quieras. Yo utilizo cuajo, perdón, yo utilizo cuajo vegetal. ¿Por qué? Porque cuando hay gente que es vegetariana, entonces, pero le gustan los quesos, entonces, si dice cuajo, si como uno tiene que poner en la etiqueta el tipo de cuajo que utilizo, la gente lee la etiqueta y dice, si tú dices cuajo animal, no compran el queso. Entonces yo pongo cuajo vegetal, porque ese es el que utilizo. Okay, pero puedes utilizar cuajo animal también. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí tengo una pregunta en Instagram. Perdón, en YouTube. Henry Guevara me pregunta, ¿qué sucede? A ver. Aquí me pregunta Henry Guevara. ¿Qué sucede si la pasteurización se pasa de temperatura? ¿Tiene efectos en la coagulación? Sí tiene efectos en la coagulación, Henry. Cuando te pasas de temperatura de pasteurización, tiendes a desnaturalizar más la proteína. Correcto. Entonces, y también el calcio. Entonces, allí el calcio y la proteína son un binomio ahí que siempre está presente. Entonces, si pasteurizas demasiado, la proteína se desnaturaliza demasiado y se pierde demasiado calcio. El calcio lo pudieras reponer, pero la proteína desnaturalizada no la puedes reponer. Entonces, lo que pasa es que la cuajada te va a quedar demasiado débil. Y si la pasteurización es demasiado larga, o sea, si se está demasiado pasteurizada la leche, lo que vas a conseguir cuando cuajes la leche es ricota. Porque ya no hay proteína allí, la proteína está toda desnaturalizada y lo que vas a conseguir es, cuando hagas un queso, una leche, el cuajado cuando rompas la leche te va a cuajar, pero cuando rompas la cuajada, todo eso va a quedar así como puros granitos. Entonces te va a quedar lo que vas a conseguir allí es ricota. Entonces es importante que tengas controles de la pasteurización. ¿Okay? Yo tengo en mi tienda unos pasteurizadores que son muy buenos, por supuesto son costosos, como $2,000, $3,000, ¿no?
y es el que yo uso. Entonces, hay diferentes tamaños. Yo tengo el de 30 litros. Y eso te garantiza todo, ¿no? Te va midiendo la temperatura, y enfría también. Es muy bueno, es muy bueno. Es la marca Milky. Yo soy distribuidor de ellos. También puedes pasteurizar artesanalmente, con una olla, la cuestión. O si estás haciendo queso más industrialmente, hay unos vats que que tienen una camisa, doble camisa, calientas la leche, pasteurizas y también te enfría. Entonces, por supuesto, son mucho más costosos, valen 10, 15 mil dólares, ¿no? En fin. Pero lo importante de eso es que mantengas la temperatura de tu pasteurización. Y eso va a depender de tus procesos, ¿no? Si no tienes mucha infraestructura y puedes utilizar el método largo de pasteurización. Ahora, si tienes una infraestructura importante y presupuesto también, pudieras utilizar un pasteurizador de placa, que la leche va entrando, se pasteuriza y sale de una vez. Entonces, ya, por supuesto, esos pasteurizadores son mucho más costosos, ¿vale? 80, 100 mil dólares, solamente el puro pasteurizador, sin contar el VAT. Entonces, pero eso depende de tu presupuesto. Pero lo puedes hacer también artesanalmente, no necesitas unos equipos así tan importantes, porque cuando uno empieza pequeño. Entonces, ahí eso, bueno, te va a ayudar a pasteurizar. Importante, calienta, mantén la temperatura y de una vez baja violentamente. ¿Okay? Y hay que respetar esos tiempos. Si no, la leche te va a quedar demasiado pasteurizada y vas a tener problemas en la coagulación. Aquí me pregunta Ceci Tapia. Normalmente los quesos que elaboro de pasta prensada, empacados al alto vacío, estos empiezan a tener un sabor amargo al mes. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso pudiera ser al rennet y al proceso de maduración también. Porque cuando el queso está empacado, el queso sigue madurando. El queso no se... la maduración no para, aunque esté empacado al vacío. Entonces, cuando tú haces el queso, ¿verdad? El rennet que estás utilizando pudiera, de repente es proteolítico, tiene cierto grado de proteabilidad, ¿no? Entonces, te está afectando la cuajada, eventualmente, en la maduración. Entonces, y eso pasa y es un proceso normal, porque cuando uno está madurando los quesos, esos sabores ácidos salen en el que quedan en el queso, pero en la maduración desaparecen, dependiendo del grado de maduración que tú estés haciendo, ¿verdad? El sabor queda o se va. Por la pregunta que me estás haciendo un queso de pasta prensada, un queso normal, y como solamente tiene un mes de maduración, el amargo te va a quedar, porque no va a desaparecer, porque es demasiado poco tiempo. ¿Qué pudieras hacer? Bueno, reduce un poco la cantidad de cuajo, llevarlo al valor mínimo, o cambia el cuajo por uno que sea menos proteolítico. Entonces, al ser menos proteolítico, no te van a dar esos sabores amargos. Tienes que intentar, ¿cómo se llama? Tienes que ir probando, ¿ok? Reduciendo la cantidad de cuajo, pero también si reduces la cantidad de cuajo, se va a tardar más la leche en cuajar. No sé cuánto es su tiempo de cuajado, pero tienes que ir probando eso. Baja un poco el cuajo y si ves que sigue el amargo, cambia el rennet por uno que sea menos proteolítico y deberías corregir tu problema. ¿Okay? Aquí Henry Balsa me pregunta, vamos a ver. Saludos, doctor. Ya entendí, pero la semana pasada no encontré el programa. No entiendo lo que me está diciendo. Ok, pero saludos, doctor. Ya entendí. Por la semana pasada, me imagino, no encontré el programa. Por momento, espero haya disfrutado su viaje.
Gracias. De verdad que Hermes, gracias, te lo agradezco. Sí, lo disfruté mucho. Disfruté mucho. Sí, la semana pasada no hubo programa. Es verdad. Bueno, sigamos entonces. Vamos aquí con Instagram. A ver cómo estamos por aquí con Instagram. La gente se entra, pero no me hace preguntas por Instagram. Aquí no, solamente el comentario este lo es Víctor Meléndez, que me conectó. Pero no preguntan aquí en Instagram. Ok, bueno, no importa. Yo siempre tengo preguntas de la semana que me hace la gente y bueno, la verdad es que no me encanta que me hagan preguntas, ¿no? Vamos entonces con la pregunta, a ver, aquí está la 10. Carol Gilda, Carol Gildago Colombia. Soy vegana, doctor Quesero, y quisiera hacer queso con leche de coco. ¿Será posible? Si es posible, yo no lo hago, porque no soy vegano, pero sí es posible. Sin embargo, si vas a hacer, y de hecho en mi libro, Quesos Venezolanos y Colombianos, hechos en casa, yo tengo 2 quesos veganos allí hechos. ¿Okay? Pero te voy a dar el principio así a grandes rasgos. Cuando la leche de coco, la proteína que tiene es proteína vegetal. Entonces el cuajo, el reino animal, no rompe las moléculas, no actúa de la forma como debe ser. Entonces, pero para hacer queso con leche de coco hay que utilizar otro aglutinante, otro producto que coagule la leche, que no es el cuajo, porque el cuajo actúa de una manera diferente. Entonces, el cuajo no coagula la leche de origen vegetal. ¿Qué utilizar? Bueno, se utiliza un producto que se llama agar. Agar se llama. Y lo venden en las tiendas de donde venden tortas y esas cosas, ¿no? También lo venden en los laboratorios, porque es un producto que se utiliza también para hacer ensayos de laboratorio y eso. Entonces, se llama agar agar. Búscalo y te va a cuajar la leche. Hay que utilizarlo según las indicaciones del fabricante y se mezcla y es como, el agar es una alga que, bueno, está disuelta, no sé cómo es que hacen el agar, pero ese producto te va a coagular la leche. Por supuesto, el proceso es diferente, no hay que, no hay ni que cortar la cuajada porque ya la cuajada queda, ya el queso queda hecho. Es mucho más fácil. Y tienes que, si vas a salar el queso, lo puedes salar por frotamiento, lo puedes salar, salar la leche, colocar el agar y te queda el queso ya hecho. Entonces, lo que pasa es que un queso con leche de coco, bueno, yo respeto a todas a las personas que lo hacen y también lo hay con leche de almendras, lo hay con leche de soya. Yo no lo utilizo porque no soy vegano, no me gusta, prefiero la leche de origen animal. Pero sí se puede hacer y sobre todo la gente, ahorita hay mucha influencia de ese tipo vegana y esas cosas porque la gente está buscando también lo más saludable. Sin embargo, el queso, que es de origen animal, también es saludable, siempre y cuando se haga con productos orgánicos y esas cosas, y se consuma con moderación. Sobre todo si son quesos frescos, hay que consumirlos con moderación, porque el queso tiene lactosa, la lactosa es un azúcar, pero si se hacen queso y se consumen quesos madurados, puedes comer el queso que te dé la gana, porque ahí no hay lactosa. Entonces, por supuesto hay grasa, pero hay también lo que se llama la dieta ketogénica, que se hace que contiene grasa. Entonces, bueno, eso es cuestión de cada quien ya. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos con la pregunta 11. Voy a responder a todas. Tengo 16 preguntas. Vamos a por la 11. Tengo 56 minutos de programa, pero vamos a contestarlas todas. Entonces, perdón. Lucía Mendoza me pregunta. Hola, doctor Quesero, siempre veo su programa. ¿Cuáles son los problemas más comunes en la manufactura de quesos artesanales y cómo puedo evitarlo? Bueno, fíjate, la pregunta es muy amplia. Pero bueno, te voy a decir algunos, ¿no? Lo primero,
contaminación, que los quesos se inflan. ¿Por qué? Porque hay contaminación cruzada allí. Entonces, o la leche no está pasteurizada. Entonces, al no estar pasteurizada la leche, los quesos se inflan porque hay contaminación con Escherichia coli. Entonces, eso pudiera ser uno. Segundo, que la leche no te cuaje. Si la leche no te cuaja, puede ser por muchos aspectos. Puede ser porque el rennet está vencido, el cuajo está vencido. Puede ser porque el cuajo está contaminado. Porque la leche está muy fría, entonces el cuajo necesita una cierta temperatura para actuar, o que de repente la leche está demasiado caliente. Entonces, si está demasiado caliente, por encima de 50 grados, además de desnaturalizar la proteína, el cuajo no te va a funcionar porque también se desnaturaliza con el calor, con el exceso de calor. El cuajo, el rennet se neutraliza a 50 grados, se elimina, se destruye. ¿Qué más pudiera decirte? Que los quesos estén, por ejemplo, tengan mucha contaminación porque tienen poca sal. Entonces, al haber poca sal, el queso no tiene mucho sabor, la sal protege al queso. Entonces, el queso no tiene mucho sabor, prácticamente eso. También otro problema que puedes tener es falta de acidificación, que la cuajada sea tenga un sabor, un pH, digamos, de 6,5, 6,5, 6,6. Entonces, ahí prácticamente no hay acidificación. Entonces, el queso puede ser víctima de contaminación. Y también el queso pudiera no tener ningún sabor porque no tiene acidez. Entonces, esos son algunos de los problemas, ¿no? Que me han pasado. Otro problema que puedes tener también es que estás haciendo, por ejemplo, mozzarella y que el queso no hile. Entonces, ese es otro problema que también es muy común si no sabes hacer queso. Entonces, tienes que seguir un proceso, tienes que saber lo que estás haciendo. Recomendación, porque no hago nada con decirte todos los problemas que se presentan si no los puedes evitar. Entonces, ¿qué te sugiero que hagas? Que lleves siempre un control de todo lo que estés haciendo. ¿Ok? Un registro. Voy a hacer, por ejemplo, digamos, en la casa, 20 litros de leche. Ok, 20 litros de leche. Bueno, temperatura de la leche cuando empecé, tanto. Temperatura de calentamiento, tanto. ¿Qué cultivo voy a utilizar? Nombre del cultivo. La fecha de vencimiento del cultivo. ¿Cuánto cultivo utilicé? Tanto. Y si fue más de un cultivo, anotarlos todos. ¿Cuánto de sal utilicé? Anotarlo. ¿A qué temperatura calenté la leche? Tanto. ¿Cuánto cuajo utilicé? Tanto. ¿Cuánto fue el tiempo de coagulación? Llevar todo el control. Todo el control. ¿Cuál fue el pH al desuerado? Tanto. ¿Cuál fue el pH al otro día? Todo eso. De tal forma que si te pasa algo, puedes ir viendo dónde fue que cometiste el error o dónde fue que está el problema. Si pasteurizaste la leche, ¿cuánto fue la temperatura de pasteurización? ¿Cuánto fue el tiempo de esperar? ¿A qué temperatura llevé la leche? En fin, llevar todo. ¿No les ha pasado alguna vez que ustedes hacen un queso que es espectacular y después más nunca lo vuelven a hacer? A mí me pasó una vez. ¿Ok? Cuando estaba empezando. ¿Por qué? Porque no llevé ese registro. Ahora no llevo un registro de todo lo que hago. Inclusive, también hay que llevar registro, pues sí, registro de todo lo que se hace cuando se hacen quesos artesanales. Entonces, esto les va a garantizar que ustedes van a hacer siempre las cosas de manera estándar y van a controlar su proceso. Y así van a evitar esos problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la pregunta número 12, rapidito, porque ya nos tenemos que ir. Vamos a ver la pregunta 12. ¿Dónde está la pregunta 12? Aquí está. Daniela Vargas. Doctor Quesada, saludos de España. ¿Cómo puedo garantizar la seguridad alimentaria en la producción de quesos artesanales? Ya te lo dije con esta pregunta que acabo de responder. ¿Okay? Llévate siempre un sistema de seguridad alimentaria y
y anota todo tu proceso, todo lo que estés haciendo, anótalo y de esa forma vas a garantizar la seguridad alimentaria. Y por supuesto, todo tiene que ir respaldado por pruebas de laboratorio. Si haces un queso, tienes que, vamos a suponer, si haces un batch de, digamos, 50 kilos, que son como 500 litros, más o menos. Depende del tipo de queso, por supuesto. Bueno, vamos a hacer, hicimos ese batch, vamos a hacer una prueba. Ahora, si no estás haciendo cantidades grandes porque estás empezando, hiciste 30 litros, o digamos que hiciste 100 litros, bueno, agárrate una muestra y la ensayas. Y cada cierto número de batch, cada cierto número de lotes, ensayas. Y así vas probando. No tienes que ensayar cada muestra que hagas, cada lote que hagas, no tienes que ensayarlo, sino cada 5 lotes, por decir algo. Eso lo establecerá tu sistema de seguridad alimentaria. Pero sí es importante que tengas un sistema de seguridad alimentaria in place, ¿cómo se llama? Tienes que tener un sistema de seguridad alimentaria funcionando y que te guíe tu proceso. Es la forma de controlar todo eso. ¿Ok? Y es la forma de garantizar que tu producto va a ser seguro. Y todo tiene que estar respaldado por pruebas de laboratorio. Y si las pruebas te dicen que estás mal, que tienes por decir algo, cuando hagas la prueba te dice, epa, esta prueba, este lote salió digamos, no sé, Clostridium. Tienes que tomar tus previsiones, modificar el sistema y volver a hacer la prueba hasta que no te quede Clostridium. Cuando no te quede Clostridium, ok, puedes seguir con el sistema. Pero si el sistema te da una alerta o una prueba de laboratorio y te dice, no, tengo Streptococcus aureus, tienes que cambiar protocolos, ajustar, tomar las medidas, mitigar el riesgo y volver a hacer la prueba hasta que sea satisfactoria. Ya cuando sea satisfactoria, puedes seguir con tu sistema tal y como está. Bueno, aquí me preguntan, hola doctor, ¿qué consejos tiene para poder vender por internet mis quesos? Bueno, para vender por internet tus quesos, Marcos, lo primero que tienes que tener es un sitio web. Hacer un sitio web. Tienes que comprar un dominio, tienes que hacer un hosting, hospedar el dominio y búscate. Ahorita hay muchas, en internet hay muchas plataformas que te ofrecen todos esos servicios juntos, ¿no? Inclusive te dan plantillas para que tú hagas tu sitio web y tienes que tener una interfase para que puedas vender, que aquí va a estar linkeada con tu banco, de tal forma que cuando la gente compre, la plata te caiga el dinero te caiga en tu cuenta de banco. Entonces, pero hay mucha gente que ofrece sus servicios, puede ser PayPal, puede ser Stripe, puede ser Payoneer, eso que te ofrecen esos servicios. Yo en mi programa de coaching les doy todo eso en detalle. También tienes que tener, para vender por internet, necesitas promocionar tus productos. Y eso se hace a través de las redes, a través del email marketing, en fin, todo eso. Todo eso lo hacemos lo enseñamos nosotros en nuestro curso de programa de coaching de casos artesanales. Por cierto, voy a hacer el programa de coach a fin de mes, no sé si es de junio o de julio. Voy a sacar el curso básico de quesos artesanales. Va a ser muy barato. Por ahí estuve viendo. Lo voy a hacer mensual, ¿no? De tal forma de que y van a haber varios tipos de membresía. Va a ser un programa de membresía. Pagan entre $7 mensuales y $165 anuales. ¿Ok? Dependiendo de la licencia que ustedes cojan, ¿no? Y ahí, bueno, y aprenden la parte básica. Ese es su primer escalón. Y con eso van a poder hacer sus quesos artesanales con puros videos. Y bueno, porque la gente me ha preguntado y estoy en la preventa. Entonces, ahorita el curso todavía no está listo, lo estoy haciendo, pero estoy en la preventa. Y los que compren ahorita van a comprar a un precio sumamente económico, que es 50% de descuento, como que es la cosa. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Bueno, no me va a dar tiempo a contestar todas las preguntas porque ya tenemos 1 hora y 6 minutos. Entonces, bueno, de verdad que me encantó tenerlo. Vamos a ver si tengo por aquí en Instagram alguna pregunta. No tengo en Instagram preguntas. Y aquí en YouTube
Ceci, muchas gracias. Y Freddy Belmonte me pregunta, ¿qué fermento pudiera recomendar para generar huecos en los quesos? Bueno, ahí está el Propione Germani, puedes utilizar el Propione Germani, que es el que utilizan para hacer el queso suizo. Ese es un fermento, pero ese fermento se utiliza con otros fermentos, entonces tienes que utilizar, porque si se alimenta, el Propione Germani se alimenta de la acidificación y para eso tienes que crear la acidificación, entonces tiene sus bemoles, ¿no? Entonces bueno, estamos listos ya con todo esto. Ya, de verdad que les doy las gracias. La semana que viene tenemos show. Vamos por el show 182. Para el programa número 200 tengo algo especial. Voy a hacer tengo por ahí un giveaway que estoy promocionando. Anótense porque van a haber premios, van a haber premios para los nuevos seguidores y para los seguidores que me siguen actualmente, ¿no? Entonces va a ser un programa chévere. Tengo un invitado también. Y bueno, vamos a ver si tenemos 2 invitados. Entonces, pero ya tengo un invitado confirmado. Tengo que cuadrar con el que es Gavin Weaver. ¿Okay? Gavin Weaver es un australiano que está igual que yo, es influencer de queso. Y Gavin me dijo que sí, porque fui para el programa de la semana pasada, asistí a su programa, y le mandé un comentario y me dijo, con muchísimo gusto, Beatriz, voy a tu programa número 200. Por supuesto, para eso faltan todavía un poco de semana, ¿no? Entonces, lo voy a escribir con calma, pero ya Gavin me confirmó que quería asistir. Dice, it will be fun, me dijo. Y van a hacer sus preguntas, y Gavin y yo las vamos a contestar. Entonces, bueno, Gavin no habla español, habla inglés, pero entonces yo voy a cuadrar todo para que tengamos una traducción simultánea allí, o si no, yo le traduzco a él, simultáneamente. Y Gavin es una autoridad en quesos artesanales también, lo invito a que lo sigan. Lo que pasa es que es todo en inglés. Si no habla inglés, bueno, no importa. Tiene que aprender. Entonces, bueno, tengo eso preparado para mi programa número 200. ¿Okay? Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Y los quiero mucho. Gracias por venir al show. Mucha gente asistió. Y como siempre les digo, están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Así que los espero la semana que viene para otro programa de Pregúntale al Doctor Quesero. Un abrazo, saludos. Quesitos en casa fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de son. El Doctor Quesmianos y venezolanos. Todo ello en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa fáciles de hacer son. El Doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso pera, costeño matera, paipa palmizulia y hasta doble crema. Quesitos en casa fáciles de hacer son.